Mañana, un programa dirigido por el pastor Adolfo Caviades de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Reflexiones con Dios. Emisora virtual y audiovisual Chocó Radio 88.5 FM te invita a disfrutar tu programa Reflexiones con Dios todos los jueves de 10 a 10 y media de la mañana. Un programa dirigido por el pastor Adolfo Caviades de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Reflexiones con Dios. Aquí comienza tu programa, Reflexiones con Dios, un programa dirigido por el pastor Adolfo Caviades de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Reflexiones con Dios, en tu emisora Chocó Radio, emisora virtual y audiovisual. Reflexiones con Dios. Reflexiones con Dios. En esta mañana quiero saludarles a todos en el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es para mí una tremenda bendición poder estar en esta mañana con todos ustedes, los radioescuchas y televidentes que nos alcanzan a ver a través de esta casa radial. También agradecer de una manera muy especial a toda esta casa radial, Chocó Radio, por esta bendición que nos da en este precioso día. Y a todos ustedes que hacen parte de esta sintonía, que están ahí pendientes del programa, que están reportando su sintonía por las redes sociales. Y en esta mañana deseo traerles un tema muy importante, que es el siguiente: la importancia de guardar la palabra. Tengo la Biblia abierta en el Salmo número 119 y el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En esta mañana es importante, demasiadamente importante, tener en cuenta la importancia de guardar la palabra de nuestro Dios. Esta palabra que cambia, que hace cosas muy, muy especiales en la vida de los oyentes. La palabra de Dios nos insta y hay que hacer un énfasis en esta importancia. Si hay algo importante en la vida del ser humano es guardar la palabra de nuestro Dios. Y para eso teníamos este texto en el Salmo 119, el verso 11. Y es claro: en mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar su palabra es procurar siempre estar continuamente pensando, meditando en ella, teniéndola en nuestros labios o boca, también en nuestra mente. Y debemos de hacer algo que es muy, muy importante resaltar, y es leer la palabra de Dios. Yo le motivo a usted, que sea un hombre o una mujer, que tenga este buen hábito de leer la escritura, la palabra de Dios, todos los días. Eso es importantísimo en la vida del ser humano. No podemos desconocer que la palabra de Dios nutre nuestro espíritu, nuestra alma, que es una tremenda bendición nosotros poder leer esta palabra de Dios. Pero también hay que decir que es importante también meditar en ella. Cuando usted lee la palabra de Dios, digamos un pasaje, una parábola, algún texto bíblico, un salmo, qué sé yo, ahí tenemos la oportunidad para poder meditar en ese pasaje. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Por eso la palabra de Dios es necesario poder leerla, poder meditar en ella y poder memorizarla. Esto es importantísimo. Sabemos de que tenemos una capacidad mental bastante amplia, bastante grande, pero es necesario
memorizar la palabra de Dios. A diario memorizamos cantidad de cosas, cantidad de historias y de anécdotas. Pero qué hermoso es cuando el hombre le hace un lugar en el corazón para que la palabra de Dios pueda entonces memorizarse allí. Ahora, la palabra de Dios es dada precisamente por nuestro Dios. ¿A quiénes? A usted y a mí, es decir, a todos los hombres, y de una manera universal. Pero también hay que hacer aclaración de esto, y es que la palabra fue una inspiración de Dios para que para poder bendecir al hombre, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es una tremenda bendición en la vida, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en todas las áreas de su vida. Por eso le invitamos y le motivamos para que podamos ser hombres y mujeres que sepamos y tengamos muy presente esa importancia de guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16. La Biblia nos habla de algo que debemos de tener en cuenta todos. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De manera de que la palabra de Dios es útil en la vida del ser humano. Esto no lo podemos desconocer. Tal vez necesitamos nosotros recordar y afirmarnos en esta palabra. Por eso la palabra de nuestro Señor Jesucristo es el alimento para el espíritu, y si nosotros queremos la vida eterna, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Qué importante esta parte, porque el ser humano se preocupa por lo externo. El ser humano siempre se ha preocupado por eso, y se ha preocupado más de lo que debería. Y entonces, por estar pendiente de ocuparse de lo externo, se le olvidó que hay una parte interna, ¿no?, espiritual, que necesita alimentarse. Porque ya sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de la vida del hombre, ¿no? Tenemos vida hoy, pero el día de mañana puede ser nuestro sepelio, nuestro entierro, y realmente ahí se acabó todo lo externo. Empieza lo espiritual, y qué va a ser de nuestra vida. Por eso es importante nosotros tener muy presente esto. También en el libro de Job, el capítulo 23 y el verso 12, dice este hombre, recuerden que este hombre fue un hombre muy sabio, muy fiel a Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias difíciles de su vida. Este hombre nunca renegó contra Dios, por el contrario, se mantuvo firme. Y ese es el llamado de Dios hoy para todos: mantenernos firmes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día se escucha mucha doctrina, muchos conceptos humanos, muchos pensamientos, e inclusive esto ha llevado a que muchas personas sean engañadas, y de pronto se han aprovechado de la buena fe de estas personas, de millones en todo el mundo. Pero quiero invitarlo para que usted sea un hombre que no se deje engañar, y que usted sea un hombre que lea la palabra, que indague acerca del propósito que Dios tiene para la raza humana. Y este hombre entonces dice: del mandamiento de tus labios nunca me separaré. Y ahí estuvo el éxito de este hombre, porque claro, lo perdió todo, su familia, sus hijos, sus bienes, pero se sostuvo, o sea, nunca se separó del mandamiento de Dios, y Dios le multiplicó todo lo que anteriormente tenía de una manera sorprendente. Y entonces él tiene que decir: más que la miel a mi boca. O sea, para él la palabra de Dios era más que la miel, era una delicia, era algo realmente nutritivo y delicioso.
Y él tiene que decir también esta palabra, gloria al Señor Jesucristo. Dice, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Imagínense, qué bonito esta parte. Es decir, en él había una conciencia de que si la comida era necesario, era más necesario guardar esa palabra. ¿En qué lugar? En el corazón. Hoy en día la Biblia y la palabra de Dios se guarda en un dispositivo, se guarda de pronto allí en el hogar, en la casa, en el trabajo, y se coloca ahí en algún lugar. Pero Dios ha mandado para que todo hombre y toda mujer pueda guardar su palabra en el corazón. Por eso el Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Salmo 119 y el verso 103 al 105 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios ha sido rechazada a través de la historia, ha sido despreciada, ha sido ignorada, ha sido olvidada por mucho tiempo y por muchas naciones, por muchos pueblos, por muchas personas. Pero necesitamos nosotros en este día saber y en este año que hemos empezado, tener muy presente esto. No podemos olvidarnos de Dios ni de su palabra. Porque el día que eso ocurra, ese día vamos a tener dificultades. Y ya lo hemos notado, lo hemos visto en nuestro entorno y en nuestro lugar donde vivimos. San Lucas, el capítulo 11 y el verso 29 y 28, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire pues, o sea, porque estaban haciendo referencia acerca de María. Pero mire el Señor cómo resolvió esta situación. Dijo, antes, o sea, es más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. ¿Dónde la guarda? En su mente, en su corazón, en todo su ser. Por eso nosotros no adoramos a la Virgen María. Número 1, porque la Biblia no lo enseña. Número 2, porque siempre ella decía, hagan lo que Él os dijere, haciendo referencia a Jesús. Y número 3, porque la iglesia primitiva no lo hizo, los apóstoles tampoco lo hicieron. De manera de que el único digno de toda adoración y de toda exaltación es Jesucristo. Ahora, miremos algo importante. Miremos algo importante. En 2 de Timoteo 1:13, el apóstol Pablo, un hombre que fue un modelo en la vida cristiana, y es un modelo, porque todavía tiene vigencia, ¿no? La palabra de Dios nunca deja de ser, ella siempre permanece intacta. Y entonces dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Eso le dice Pablo, su padre espiritual, a un joven como Timoteo. Y de retener es de guardar, es de apreciar, es de valorar, es de cuidar, es de proteger esa palabra en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios hoy hace un llamado a todos nosotros para que sepamos claramente sobre la importancia de guardar esta palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas.
En Deuteronomios, el capítulo 6 y el verso 6, dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón. En tu corazón. Por eso es importante que a esta generación, y no solamente a esta generación, a todos, hablando pues de las personas mayores y de todas las personas que estamos en este tiempo, aprendamos y enseñemos la palabra de Dios. Pero acuérdese, sin quitarle ni una tilde, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el pueblo debía de pensar en estos mandamientos y meditar en ellos para que la obediencia no fuera un asunto de legalismo formal, porque eso es lo que se ha convertido hoy en día el evangelio en muchos lugares y en muchas partes. Algo legalista, algo de tradición. Esto no puede ser de tradición, esto tiene que ser algo del corazón, algo genuino, algo puro, algo que nace, algo que se vive, que se siente, que se experimenta, que podemos sentir algo sobrenatural en nuestras vidas. Estaba predicando el lunes en algunos sectores de aquí de la ciudad de Quito y estaba sintiendo algo sobrenatural en mi vida. Y estaba viendo cómo eso sobrenatural que estaba sintiendo, cómo otras personas también lo estaban sintiendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene bendición, es para todos, ¿verdad? Él no tiene como nosotros los seres humanos, que a veces tenemos privilegios con algunos. No, Dios no. Dios tiene es su palabra para todos. Y ahí es donde está la responsabilidad de cada uno de nosotros, de asumir ese reto, ese compromiso de parte de Dios y poder nosotros estar a la altura de este Dios maravilloso, este Dios supremo. Y entonces, Deuteronomios el capítulo 11 y el verso 18, dice la Biblia: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos. Es decir, estará aquí en nuestra mente constantemente, ¿cierto? Es importante cuando una persona en la mañana tiene esa disposición de tomar su Biblia o cogerla pues en sus manos, abrir algún pasaje, leerlo, ¿no? Y poder tener esa bendición de empezar un nuevo día en la presencia de Dios. De seguro que Dios hará cosas grandes. Si usted tiene alguna situación complicada, difícil, alguno tendrá cáncer, alguno tendrá sida, alguno tendrá cualquier situación, por muy difícil que sea, en Dios hay solución. Pero acuerde que la situación más difícil que tiene el hombre es la salvación de su alma. Ese es el gran problema de hoy. El problema hoy, de pronto algunos piensan que son otros: economía, guerras, gobiernos, instituciones, qué sé yo. Pero todo radica en que el hombre se ha olvidado de Dios. Ahí está el problema de todo. ¿Usted cree que las guerras hoy en día y lo que se vive es por qué? Por dinero, por territorio, por posesiones. No, por la palabra de Dios. Porque todo esto es cumplimiento de las Escrituras. Y también entonces, en Romanos, el capítulo 10 y el verso 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto le dijo el apóstol Pablo a los romanos. Esta es, o sea, el mensaje que este hombre estaba transmitiendo. Que por cierto, si a alguien le ha costado esfuerzos, humanamente hablando, porque el primero que le costó fue a Cristo Jesús, pero humanamente hablando fue al apóstol Pablo. No la tuvo nada fácil este hombre. Pasó lo que usted se quiera imaginar en esta mañana, pero claro, la palabra de Dios en el libro de Hechos nos habla lo que él vivió y en sus cartas y demás. Pero todo esto con el propósito de llevar una palabra que cambiara el concepto, el conocimiento de que a veces se tiene de Dios, ¿verdad?
Y entonces, ese mensaje que él estaba llevando, lo tenía ¿en dónde? Claro, en su boca, pero estaba también en su corazón, es decir, estaba en su vida. Eso es importantísimo. Hoy muchas personas confiesan a Cristo y eso está bien, claro que sí, pero hay que ver en lo que está dentro del corazón. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué se anidó en el corazón del hombre? ¿No? El odio, el rencor, el robo, el homicidio, el engaño, la falsedad, la hipocresía, tantas cosas que se han metido en el corazón del hombre. Y hoy en día podemos decir que el corazón del hombre está, pero lleno. ¿Lleno de qué? De basura. Y hoy necesitamos nosotros sacar esa basura de nuestra vida y permitir que la palabra de Dios habite diariamente, constantemente en nuestras vidas. Yo le garantizo que usted sería un hombre y una mujer feliz, verdaderamente feliz. Tendría usted la dicha que el mundo no la da. Y tendría usted algo que se siente, que no le puedo explicar qué es, pero usted me va a entender un poco. Y es cuando una persona siente realmente que si se muere, no hay problema. Está preparado para el encuentro con Jesucristo. Entonces, hoy en día encontramos a hombres y mujeres, y sobre todo en la juventud hoy, insegura. No saben qué quieren, no saben qué hacer, no saben cómo resolver las dificultades y las situaciones que se presentan en la vida. Pero acá hay una responsabilidad que no cae solamente en nosotros como tal, sino también en los padres. Los padres tienen responsabilidad con sus hijos de enseñar la palabra, de decirle al muchacho, al niño que va creciendo, vea, hay una importancia y es un mandato de Dios de guardar la palabra en el corazón. Pero hoy en día los niños de 5, de 4, de 6, 7 años, 8 años, qué sé yo, son los que ponen las condiciones en la casa. ¿Cómo le parece? ¿Ah? ¿Cómo le parece? Entonces no hay un padre que haya asumido esa responsabilidad. Con esto no quiero decir que de pronto no hayan padres que hayan asumido esa responsabilidad. Lo que quiero decir con esto es que nos falta más. Necesitamos asumir con mucho más rigor, ¿no?, esta responsabilidad. Y poder que en nuestros tiempos se forme y se capacite una generación que sepa que guardar la palabra es algo necesario y que es algo útil. Hoy vemos en algunas instituciones, sacaron a Dios, sencillamente lo sacaron. Hoy en día en algunos lugares es prohibido predicar la palabra de Dios. Dicen que no es prohibido, pero no hay el espacio, no hay la oportunidad. Pero yo quiero invitarles a todos los oyentes y televidentes, no solamente de aquí de la ciudad de Quito, no solamente del departamento del Chocó o de Colombia, sino del mundo, en los diferentes países que nos ven por esta señal. Vea, le invito a usted para que asumamos este reto, para que asumamos este compromiso. No porque queremos de pronto demostrarle a un hombre o a alguien, no. Hay gente que se avergüenza del evangelio. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Lo que dice la Biblia en Deuteronomios 11:16. Dice la palabra, guardaos, pues que vuestro corazón no se infatúe, ¿no?, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Infatuo, que carece de entendimiento. En este caso, ¿de cuál es la voluntad de Dios? Por eso la persona hoy en día, cuando se aleja del conocimiento de la escritura, ¿no?, cualquier persona viene, lo aborda y le da un mensaje, y entonces como no conoce la escritura, entonces se deja engañar. Por eso la importancia. Usted puede sacar tiempo para leer o para ver las noticias, para leer el periódico, para leer algún libro de historia, de filosofía,
de poesía, de principios, ética, valor, moral, bueno, qué sé yo, de historia, ¿cierto? De política, bueno, de todo. Y bueno, y eso está bien, claro, pero es necesario, ante todo, antes de eso, tener unos minutos en los cuales usted y yo podamos dedicar la lectura a la palabra. Sí, eso es importante. La meditación a la palabra de Dios. Y tercero, a memorizarla. A memorizarla. Porque ahí es donde usted y yo empezamos a aplicar la Biblia. Es muy fácil decirle a otro, mira, usted es un mentiroso. Y claro, de pronto está diciendo una realidad, ¿cierto? Pero si no estamos dando ejemplo nosotros primeramente y también somos mentirosos, entonces ¿qué hay ahí? ¿Sí? No hay autoridad moral. Hoy eso se ha perdido. Más de uno hoy eso lo ha perdido. Pero yo le invito a usted en esta mañana en el nombre de Jesucristo que podamos nosotros recuperar todo lo que de pronto el enemigo en algún momento ha querido que usted y yo perdamos. ¿Verdad? Necesitamos nosotros volver a la escritura, volver a la palabra. Vea, en tiempos antiguos, ¿qué pasaba? La persona no podía leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esta palabra fue quemada, fue perseguida. Algunas personas no quisieron que esto se divulgara, pero ante todo ese obstáculo que había, ¿no? Dios venció todas esas cosas y la palabra de Dios fue dada plenamente hoy en todo el mundo para que la palabra de Dios se diera a conocer. Pero ¿cómo el hombre de hoy puede mejorar su vida, su calidad de vida, su condición espiritual si ignora la palabra, si ignora el propósito, si ignora las bendiciones y los beneficios que hay en la palabra de Dios para todo aquel que se aparta de lo malo y hace la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios es vivir sus enseñanzas, es vivir lo que Él practicó, lo que Él enseñó, lo que Él hizo con los apóstoles que los instruyó. Acuérdese, los doctrinó. O sea, porque algunos dicen ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero lo que el Señor hizo en versiones antiguas de la Escritura es lo que dice, los doctrinó, es decir, les dejó claritico, ¿no? En qué consiste el plan de salvación para el hombre de hoy. De manera de que para mí es grato como pastor de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional y dando muchas gracias a toda esta casa radial, a todos los televidentes, a todos los que han compartido este programa en redes sociales, lo han comentado y bueno, esto ha llegado a cantidades de países a nivel mundial. Yo le quiero agradecer a usted por todo ese apoyo que ha dado a este ministerio y a este programa. Para nosotros es una tremenda bendición. Les recuerdo, estamos ubicados en la calle 26, número 1084, aquí en la ciudad de Quito, en el sector de la Alameda, al frente de la escuela de la Alameda, antes del Romboy de las Margaritas. Ahí estamos ubicados. Pero también aquí en esta ciudad tenemos otras dos sedes, en Bonanza e en Invasión Cabil. Y en el departamento tenemos en el Carmen del Atrato, en Ánimas y en Boraudo. Seguramente se han abierto puertas para otras más congregaciones. La palabra de Dios necesita ser predicada. Pero recuérdelo usted hoy, querido televidente, querido oyente, la importancia de guardar la palabra de Dios. No la guarde en un bolso, no la guarde en su dispositivo. Eso está bien, cargarla, tenerla, ¿verdad? Pero necesitamos llevarla a nuestro corazón. Un abrazo para todos, que el Señor Jesucristo me les bendiga hoy y siempre a todos. Bendiciones para todos, en el nombre de Jesús. Nos veremos en el próximo programa y seguimos adelante en este buen propósito de transmitir una palabra diferente, una palabra que pueda animarte a seguir una vida en Dios. Bendiciones para todos. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada
Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio.